Muy buenos días, mis queridas hermanas, mis amadas hermanas. Espero en Dios se encuentren muy bien y con el favor de Él nos pueda hablar, nos pueda abrazar con su verdad y nos pueda afirmar. Sobre todo usted pueda escuchar con humildad, con inteligencia, para el bien suyo, el bien de su familia, el bien de los que le rodean, el bien aún de su comunidad, de su congregación. Vamos a ver comienzos de una vida cristiana. Vamos a ver que la vida cristiana que crezca, que se desarrolle. Para definir un cristiano, hay que trazar entre una distinción. Cristianos nominales y comprometidos. No es una ofensa. Y resulta desagradable tener que distinguir. Pero al hacerlo, no hacemos más que seguir a los autores bíblicos. Ellos ponen la diferencia entre una profesión externa y una realidad interna. Y es muy posible, si es real, ser cristiano de nombre, sin serlo de corazón. Entonces, eso tiene que ser real para nuestras vidas. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Hay muchas ideas, concepciones erróneas acerca del cristianismo en estos días. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a primero a demoler, a tirar, a destruir para poder construir. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Primero vamos a ver lo que el cristianismo no es. El cristianismo no es un fundamentalmente credo. Que pueden recitar un credo de apóstoles de comienzo a fin, sin reserva mental alguna, y los va a convertir en cristianos. Hay cristianos que prestan asentamiento a ciertos dogmas. Que ponte aquí, que ponte allá, que bájate aquí, que ponte acá. El cristianismo tiene un credo y lo que cree el cristiano reviste mucha importancia, pero es posible prestar asentamiento a los artículos de la fe cristiana y no ser cristiano. Y la mejor muestra te la voy a presentar, es el diablo. Lo expresó Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Es más, se sabe en la Biblia, ¿eh? Y no creo que les guste Apocalipsis 18. El cristianismo no es un fundamental código de conducta. Y muchas personas creen que lo es. Y contradicen a las personas que pertenecen a la primera categoría. En realidad no importa lo que uno crea, dicen. Siempre que uno lleve una vida decente y moral. De manera que luchan por guardar sus 10 mandamientos, por vivir de conformidad con las normas del Sermón del Monte y por cumplir la regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y así mismo, etc. Todo lo cual está muy bien, es muy noble.
Pero la esencia del cristianismo no es ética, no es la ética nada más. Tiene una ética, incluso la ética más elevada que el mundo jamás ha conocido. Pero su ley suprema del amor. Con esa ley suprema del amor. Con todo, es posible vivir una vida recta y no ser cristiano, como pueden demostrar muchos agnósticos. 3. El cristianismo no es fundamentalmente un culto. Empleando ese término en el sentido de un sistema de adoración religiosa, un núcleo de ceremonias. El cristianismo tiene ciertas observancias. El bautismo y la Santa Comunión, por ejemplo, fueron instituidos por Jesús mismo y siempre han sido disfrutados por la Iglesia desde entonces. Son preciosos, provechosos. Pero ser miembro de la Iglesia y asistir a los cultos o a las reuniones constituyen partes necesarias de la vida cristiana. También lo son la oración, la lectura de la palabra. Y es posible practicar todas esas prácticas. Y le voy a decir algo. Y en eso, a lo mejor ni comprender qué es lo central del cristianismo. Los profetas del Antiguo Testamento siempre denunciaron a los israelitas por esa religión hueca. Jesús criticaba a los fariseos de la misma razón. De modo que el cristianismo no es un credo, ni un código, ni un culto, por importante que sean todos ellos en el lugar que les corresponde. No es un sistema intelectual, como tampoco un sistema ceremonial. Vámonos más todavía. El cristianismo no lo constituye esas tres cosas juntas. Es perfectamente posible, si bien raro por lo difícil, ser ortodoxo en las creencias, recto en conducta y cumplir las observancias religiosas a conciencia y no obstante pasar por alto la médula del cristianismo. Voy a platicar algo. Voy a platicarle de un club santo de John Wesley. Es un ejemplo histórico. Juan Wesley en sus días en Oxford, antes de su conversión. Él, su hermano Carlos y algunos de sus amigos fundaron una sociedad religiosa en 1729. Esa sociedad con el tiempo se hizo conocer como el Club Santo. Sus miembros eran personas admirables en todo sentido. Primero, eran ortodoxos en cuanto a su fe. No solo aceptaban el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio, sino también los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Segundo, vivían una vida impecable. Se reunían varias noches por semana, estudiaban libros instructivos, procuraban perfeccionar su agenda diaria, de tal manera que cada minuto del día tuviese una actividad responsable. Luego comenzaron a visitar a los presos en el castillo de Oxford y en el Bocardo, cárcel para deudores. Luego fundaron una escuela en una zona pobre. Pegaban el sueldo del maestro y vestían a los niños de su propio bolsillo. Estaban llenos de buenas obras. Tercero, eran sumamente religiosos. Concurrían al culto de comunión todas las semanas. Ayunaban los miércoles y viernes. Guardaban las horas canónicas de oración. Observaban el sábado como día de descanso, además del domingo.
y se regían por la severa disciplina de Tertuliano, el primitivo padre de la Iglesia latina. Y a pesar de toda esta extraordinaria combinación de ortodoxia, filantropía y piedad, Juan Wesley reconoció posteriormente que él no era cristiano en absoluto en esa época. Al escribirle una carta a su mamá, le confesó que si bien su fe quizás fuese la del esclavo, por cierto que no era la de hijo, para él la religión significaba esclavitud, no libertad. En 1735 viajó a Georgia, en los Estados Unidos, como capellán de los colonizadores y como misionero a los indios. Pero 2 años más tarde, profundamente desilusionado, regresó a Inglaterra. Escribió en su diario: fui a Norteamérica a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? ¿Y esto que he aprendido yo mismo mientras tanto? Pues lo que yo menos sospechaba, que yo mismo, que fui a Norteamérica a convertir a otros, no me había convertido jamás a Dios. Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué le faltaba? Si la esencia del cristiano no es credo, no es código, no es culto, ¿en qué consiste? El cristianismo es Cristo. No es un sistema de ninguna clase. Es una persona y una relación personal con esa persona. Entonces, si los elementos encajan donde corresponden, las creencias, nuestra conducta, nuestra calidad de miembros, la asistencia a las reuniones, nuestra práctica devocional privada y pública. Pero cristianismo sin Cristo es como tener un cuadro sin marco, o un marco sin el cuadro, un estuche sin la joya. Entonces sí quedaría un marco sin el cuadro y un estuche sin la joya, un cuerpo que no tiene aliento. El apóstol Pablo lo expresa en la carta a los Filipenses. Habiendo él descrito a cristianos como los que nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos. Y siguió diciendo en Filipenses 3, versículos 7 al 9. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Aprendiendo de esta afirmación que da Pablo, antes que nada, ser cristiano es conocer a Cristo como tu amigo. Es posible que amigo suene demasiado familiar, pero Jesús mismo lo dijo y usó esa palabra. Los he llamado amigos. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todos los autores del Nuevo Testamento hablan de una relación íntima con Jesús. Pedro dice que ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Primera de Pedro 1:8.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Juan escribe cómo estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Y pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo nos da testimonio del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No se refiere él a su conocimiento intelectual acerca de Cristo, sino al conocimiento personal de él. Muchos sabemos cosas acerca de Cristo: su nacimiento, su infancia, su trabajo, sus palabras, sus obras, su muerte, su resurrección. ¿Podríamos decir con mucha integridad que lo conocemos a Él? ¿Que Él es la suprema y verdadera realidad en nuestra vida? Pablo lo expresó de una forma que probablemente se ve así. Apela a comerciantes y empresarios. Veamos. Esboza una especie de cuenta de ganancias y pérdidas. Anotó en una columna todo lo que anteriormente le parecía beneficioso: la alcurnia, la herencia, la crianza, su educación, su justicia, su celo religioso. Y en la otra columna anotó conocer a Cristo Jesús. Hizo el cálculo cuidadosamente, valioso, y llegó a una conclusión que en comparación con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, todo lo demás era pérdida. El valor de conocer a Cristo es insuperable comparado con eso. Hasta las preciadas cosas de nuestra vida son basura. Es sorprendente esta afirmación y también muy desafiadora. Vamos a ver la parte de ser cristiano y ganar a Cristo. Ser cristiano es confiar en Cristo como tu Salvador, como nuestro Salvador. Pablo no solo está escribiendo conoce a Cristo. ¿Cómo? También escribe ganar a Cristo, encontrarse unido a Él. Y explica esta función en un importante contraste. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, es decir, de obedecerla, sino la que procede de Dios basada en la fe en Cristo. Suena complicado, pero es posible desentrañarlo sin mayor dificultad. Tiene que ver con la justicia. ¿Qué quiso decir Pablo? Puesto que Dios es justo, es razonable que pensemos que si entramos a su presencia, tenemos que ser justos. Pero ¿dónde podemos recibir la esperanza de obtener una justicia que nos ponga en condiciones para entrar en la presencia de Dios? Y no hay más que dos respuestas posibles a este interrogante. Podemos intentar establecer nuestra propia justicia mediante nuestras obras y el cumplimiento de observancias religiosas. Muchos hacen ese intento, pero es un intento que está destinado al fracaso.
porque a la vista de Dios todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. Todo aquel que ha tenido una mínima vislumbre de la gloria de Dios se siente sobrecogido por la visión y por un sentido de su propia pecaminosidad. Es por consiguiente, es imposible que nos hagamos lo suficientes buenos para Dios. Si creemos que podemos, ha de ser porque tenemos un concepto muy bajo de Dios, una opinión demasiado elevada de nosotros, o las dos cosas al mismo tiempo. Si me pueden permitir agua, se los voy a agradecer. Perdón. Confiar en Cristo. La única alternativa a nuestro intento de lograr una posición correcta con Dios es la que recibimos como el don gratuito de Dios, mediante el recurso de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Cristo Jesús vivió una vida perfectamente justa. No tuvo pecados propios por los que tuviera que hacer expiación. Pero en la cruz se identificó a sí mismo con nuestra injusticia. Él ocupó nuestro lugar, llevó sobre sí nuestro pecado, pagó nuestra pena, murió hasta nuestra muerte. En efecto, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Y es por lo tanto que si acudimos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él, se produce un maravilloso y misterioso intercambio. Él lleva nuestros pecados y nos viste con su justicia. Gracias. Ay, Dios. Yo lo recojo. Perdón. Hace rato tenía un exceso de tos, ya se me calmó con una pastillita, pero hoy tengo un poquito de sed. En consecuencia, nos presentamos ante Dios no confiando en nuestra propia justicia, sino en las múltiples y grandes misericordias de Dios. No en los andrajosos trapos de nuestra propia moralidad, sino en el inmaculado manto de la justicia de Cristo. Dios nos acepta, no porque nosotros seamos justos, sino porque el justo Cristo murió por nuestros pecados y fue levantado de la muerte. Y esto fue lo que tomó conciencia Juan Wesley, cuando el 24 de mayo de 1738, él concurrió a una reunión en la calle Algerstay, en el este de Londres. Mientras alguien leía el prefacio de Lutero a su comentario sobre Romanos, en el que Lutero explicaba el significado de la justificación por la sola fe, una fe personal en Cristo surgió en el corazón de Wesley. Escribió en su diario: sentí que mi corazón ardía en forma extraña. Sentí que confiaba en Cristo solo para la salvación, y se me dio una seguridad de que Él había quitado todos mis pecados, los míos propios, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte.
Las palabras operativas son los que ahora confiaba en Cristo solo para la salvación. Durante años había confiado en Él mismo, en sus creencias ortodoxas, en sus obras de caridad, en su celo religioso. Pero ahora estaba llegando al punto de depositar su confianza en Cristo como su Salvador. Él es nuestro Salvador y ahí debe de estar nuestra confianza. 3. Ser cristiano es obedecer a Cristo como tu Señor. Pablo escribió de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El señorío de Jesús es un concepto descuidado hoy día. Le damos crédito de labios para afuera. Y a menudo algunos se refieren a Jesús y otros cortésmente como nuestro Señor. Pero él sigue preguntando en el sermón del monte: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46. Jesús es el Señor. Es la confesión más cristiana, más antigua de todas. Romanos 10:9, Primera de Corintios 12:3, Filipenses 2:11. Y tiene enormes consecuencias. Porque cuando verdaderamente nuestro Señor, Él dirige nuestra vida y nosotros le obedecemos con gusto, más aún, si colocamos todos los aspectos de nuestra vida bajo su señorío, tu hogar, tu familia, tu sexualidad, tu matrimonio, tu trabajo o falta de trabajo, tu dinero, tus posesiones, tu ambición, tus momentos de ocio, Vamos a ver ese compromiso con Cristo. Entonces, la esencia del cristianismo es Cristo. Una relación personal con Cristo como tu Salvador, Señor y amigo. ¿Qué se logra del compromiso con Él de este modo? Tenemos que dar 4 pasos: admitir, creer, considerar y hacer. Admitir, creer, considerar y hacer. Primero tenemos que admitir que para valernos de un vocabulario tradicional somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Por pecado la Biblia quiere decir egocentrismo. Y en el orden de Dios tenemos que amarle a Él primero, luego a nuestro prójimo y finalmente a nosotros mismos. ¿Cuál es el pecado? Consiste precisamente en invertir por completo el orden. Consiste en ponernos a nosotros mismos en primer término, luego a nuestro prójimo cuando nos conviene y a Dios en algún punto distante más atrás cuando queramos. En lugar de amar a Dios con nuestro ser, nos hemos rebelado contra Él y hemos seguido nuestro propio camino. En lugar de amar y servir a nuestros prójimos de manera totalmente egoísta, hemos perseguido nuestros propios intereses. Primero yo y después Él. Primero me complazco yo y después los demás. Primero me voy de viaje a mis puentes, a mis deseos, a mis planes. Está muy bien, pero no me interesa lo que pasa en tu iglesia.
Y en nuestros mejores momentos parece que tenemos conciencia de esto. Y nos sentimos hasta avergonzados, ¿verdad? Tremendamente. O sea, hasta nos sentimos mal cuando llegamos y estamos ahí. Mas todavía nuestros pecados nos separan de Dios, por cuanto Él es absolutamente puro y santo, santo, santo. Escuché una frase, pero no es sino para entender nada más. Que a veces decimos cosas repetitivas, tal vez por, no sé por qué las decimos, más cuando llevamos tantos años. En una oí que Dios ama al justo y también ama al pecador. No. Dios ama al justo y también ama a su creación, ama a lo que creó, los ama. Pero no ama al pecado. Aborrece al pecador. Dios no puede tolerar el mal. Ni siquiera quiere verlo. No puede concertar acuerdos con Él. Él no es consentidor del mal. Él no es consentidor de que tú digas, bueno, pero es que lo hice por esto. Que siempre tratamos de justificar. ¿Quiere decir que si yo robo por comida, el robar es bueno? De manera que su ira... No. Dice que la palabra que representa a Dios como una luz fulgurante y un fuego consumidor. De manera que su ira, lo cual no es un tipo de malicia personal, sino su justa hostilidad hacia el pecado. Él es justo. Cae sobre nosotros. En esa consecuencia, nuestra necesidad más grande es de un Salvador que pueda cubrir el abismo que se abre entre nosotros y Dios, dado que los puentes que tratamos de construir nosotros no llegan hacia el otro lado. El perdón de Dios para luego iniciar un nuevo comienzo. El primer paso puede ser el más difícil de encarar, porque para el humano resulta humillante. Prefiere cultivar su propia dignidad, consolidar la confianza de nosotros mismos, cuidar su autoestima e impedir en que podamos arreglarnos por nuestra propia cuenta. Si nos mantenemos en esa actitud, jamás iremos a Cristo en busca de su ayuda. Él lo expresó. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a justos. Es decir, a los que se consideran justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Y en otras palabras, así como nunca vamos al médico, prevenimos, hasta que no estemos enfermos y lo admitamos, vamos. Esa altanera negativa a reconocer esto es lo que le impide a muchas personas entrar en el reino de Dios. Mucho más que otra cosa. Hay que humillarse, hay que admitir que es imposible que logremos la salvación por nuestra cuenta, que todo lo que hacemos sin conocer a Dios, todo, normalmente lo que hacemos va en contra de lo que Dios quiere. Hacemos lo contrario de lo que Dios quiere. Tenemos que humillarnos, tenemos que admitir que es imposible que esa salvación pueda ser por nuestra cuenta. No puede ser la salvación por la cuenta del hombre. Ni nadie, un hombre no te la puede dar. Solo Jesucristo, solo Dios.
2. Algo para creer. ¿Se acuerda de lo que hablé primero, verdad? Admitir, creer, considerar y hacer. ¿En qué creer? Que Jesucristo es justamente el Salvador que acabamos de admitir que necesitamos. Jesús reúne las condiciones necesarias para salvar al pecador. Debido a lo que Él es, a lo que Él ha hecho. ¿Y quién es Él? Eterno Hijo de Dios. Se encarnó como ser humano en Jesús de Nazaret. Y Él solo y único Dios hombre. ¿Y qué hizo? Después de un ministerio público caracterizado por un servicio abnegado, Él se encaminó decididamente a Jerusalén y a la cruz. Ya había predicho que voluntariamente daría la vida por nosotros. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Daría su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto indicaba el hecho de que éramos prisioneros. No podíamos escapar. El precio pagaría por nuestra liberación. Era el sacrificio de su propia vida. Había de morir en lugar de nosotros, en nuestro lugar. No había otro. Así adquirió nuestra naturaleza humana al nacer. Había de cargar sobre sí nuestro pecado y la culpabilidad de morir. Él lo hizo. En la cruz soportó a su inocente persona la terrible pena que era nuestra, que merecíamos por nuestros pecados. Una muerte que equivale a la separación de Dios. En la fe cristiana hay mucho más que la persona y la obra de Cristo, sí. Pero estas dos realidades son centrales. La persona divina humana de Jesús y su muerte por nuestros pecados, la encarnación y la expiación para darles sus respectivos nombres teológicos, contienen misterios que sobrepasan este entendimiento. Penetrar la profundidad de los misterios mientras vivamos, hasta la eternidad también. Pero hay muchas indicaciones de la realidad, de los hechos del Evangelio. El Hijo de Dios hizo hombre en Jesús de Nazaret. Murió por nuestros pecados en la cruz. Fue levantado de entre los muertos para su vindicación. Estas verdades, las que hacen que Él pueda salvarnos, aun siendo nosotros pecadores. Nadie jamás reunirá estas condiciones. Considerar a saber que Cristo Jesús quiere ser nuestro Señor, aparte de nuestro Salvador. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nosotros no tenemos autoridad para partirlo en dos. Aceptar una mitad y rechazar la otra mitad. Porque Él hace demandas.
además de hacer ofrecimientos. Nos ofrece salvación, el perdón y el poder liberador de su espíritu. Exige nuestra total y decidida lealtad. Cristo también nos llama al arrepentimiento. Y no es simplemente remordimiento. O sea, algo que me pesa, me avergüenza, me siento mal. Se trata de un decidido repudio de todo lo que sabemos que desagrada a Dios. Tampoco es algo negativo y relacionado con el pasado. Incluye la determinación de seguir el camino de Cristo en el futuro, de ser su discípulo, de aprender, de obedecer sus enseñanzas. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús le dijo a los contemporáneos que debían calcular ese costo de seguirle. Les dijo que a menos que estuvieran dispuestos a ponerlo en primer lugar, incluso antes que nuestras relaciones, tanto familiares, nuestras ambiciones, nuestras posesiones, no podíamos ser discípulos suyos. Lucas 14, 25 al 35. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo nos llama a una lealtad total y entusiasta. Nada menos que esto resulta aceptable. Ahora, hacer. Hay algo que hacer. Los 3 primeros pasos que hablamos es una actividad mental. Hay que admitir que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Creemos que Jesucristo vino y que murió por ser nuestro Salvador. Consideramos el hecho de que Él quiere ser nuestro Señor también. Hasta aquí no hemos hecho nada más. Ahora tenemos que hacer la pregunta que le hizo a la multitud Pedro el día de Pentecostés. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿O vamos a otro? Lo que el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Cada uno de nosotros se acerca a Jesús, el Cristo, de manera personal. Le implora que le tenga misericordia. Porque una cosa es admitir que necesitamos un Salvador. Otra cosa es limitar la necesidad de Cristo y creer que vino y murió para Él ser
el solo y único Salvador que necesitamos. Pero entonces tenemos que pedirle que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Este acto de compromiso personal, lo que muchas personas pasan por alto. En el mismo que acabo de decir, esto es lo que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús se representa a sí mismo como si estuviese ante la puerta cerrada de nuestra personalidad. Está golpeando con el propósito de llamar nuestra atención a su presencia, para dar su deseo a conocer, de entrar. Agrega la promesa de que si abrimos la puerta, Él entrará y comeremos juntos. Es decir, el gozo de la comunión entre nosotros será tan pleno que se puede comparar con un banquete. Abrir la puerta. Lo hemos invitado a pasar. Esta es precisamente una pregunta hay muchos que pudieran estar creyendo que están al otro lado de la puerta, una lucha sistemática, tratando de orar, yo creo, para ver si puedes abrir la cerradura. A lo mejor puedes pasar monedas por la puerta. La conversión o compromiso con Cristo no es necesario que vaya acompañada de fuertes emociones. Debido al temperamento, al contexto diverso, a nuestras experiencias que varían, no podemos estereotipar. Yo quiero decirle que yo no vi como Pablo ni nada, ni me caí, ni vi ningún rayo, ni no vino ningún trueno a mí. Mi cuerpo no le pasó ningún shock eléctrico, no sentí nada. Lo que sí, yo sabía que algo había cambiado en mi vida. Y conforme ha pasado el tiempo, mi vida ha tenido hambre y hambre y hambre de Dios, hambre y hambre de Dios, de buscarle, de buscarle, de buscarle, de buscarle. De querer más y de querer más. De querer confirmar, de querer estar, de querer conocerle cada día más. Ese era algo inexplicable. Los días se convirtieron en semanas, meses, años, décadas. Y ha sido algo que se va profundizando en Cristo y que se madura. El compromiso con Cristo no es todo nada más. Hay muchas otras cosas más en la medida que podemos adquirir madurez en Cristo. Hay un comienzo indispensable, de lo cual demos testimonio cuando lo decimos públicamente. Yo sé que debo de acudir a Cristo, arrepentirme de mis pecados y renunciar al mal. No importa en absoluto, aunque sepas que te has vuelto a Cristo, no puedes recordar la fecha cuando lo hiciste. Eso no importa. Ni siquiera Dios te pone su cumpleaños. Algo que definitivamente, con todo el respeto y todo el amor, sí se siente muy padre que a uno lo saluden, les deseen las mejores bendiciones. Es más, yo tengo una frase para esas bendiciones. Todo lo que me desees, todo lo que quieras para mí, todo lo que me bendigas,
que se te multiplique. Por eso hay que hacer las cosas con integridad, porque el Señor conoce lo interno. Algunos sí recuerdan la fecha, otros no. Lo que importa no es cuándo, sino que realmente hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Jesús describe el comienzo de tu vida cristiana como un segundo nacimiento. Y esta analogía resulta útil. No somos conscientes de que se haya efectuado nuestro propio nacimiento físico. Jamás hubieras sabido tu fecha de cumpleaños si tus padres o alguien te lo hubiera dicho. Sabes que naciste, aun cuando no lo recuerdes. Disfrutas de la vida actual. Algo que sabes que comenzó cuando naciste. Y esto ocurre con el nuevo nacimiento. Bueno, entonces hay una interrogante básica. ¿De qué lado está Jesucristo? ¿Está fuera o dentro? No es la oración la que salva. Es lo que te vengo hablando. Señor Jesús, admito, creo haber pecado contra Dios, contra otros, que he seguido mi propio camino, que me arrepiento de mi egocentrismo. Es solo una idea, ¿eh? La oración no te salva. Es una esencia. Te doy muchas gracias por tu gran amor al haber muerto por mí, porque llevaste en mi lugar la pena de mis pecados. Señor Jesús, sé mi Salvador, purifícame, renuévame, entra como mi Señor y toma el control de mi vida. Y bien, yo creo que aquí es donde nos quedamos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje. Gracias porque nos afirme, porque verdaderamente consolide muchas cosas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que verdaderamente seamos hacedores de tu verdad. Te amamos, te bendecimos y agradecemos todo el bien que has tenido para con nosotros. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Que tenga un excelente día. Reciba usted un abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, próximo sábado. Un abrazo.